Sabuti. Es un rincón remoto y salvaje, ubicado en la región occidental del Parque Nacional Chobe, en Botsuana. En el dialecto local, la palabra Sabuti significa poco claro, en referencia al impredecible suministro de agua de la zona, el canal de Sabuti. Durante la temporada de lluvias, las llanuras de Sabuti son exuberantes y verdes. Y se pueden ver grandes manadas de búfalos y cebras deambulando por las llanuras abiertas. Pero la sequía transforma una próspera zona de vida silvestre en un dramático campo de batalla por la supervivencia. Y las grandes manadas de leones se convirtieron en cazadores especializados de elefantes. Esto se debe a que las manadas de cebras, ñus y búfalos, que son la presa normal de los leones en la región, tienden a migrar hacia el norte durante la estación seca. Y un día, hace más de una década, llegó a este lugar, de cazadoras de gigantes, un imponente león, junto a sus 4 hermanos. Él es Sekekama. Colosal. Violento. Protector. Hambriento e impredecible. Los reyes toman lo que quieren. Y el intrépido Sekekama hacía que todo parezca fácil. Para conocer su historia, debemos remontarnos hasta la reserva Selinda, al norte de Botsuana. Dentro de los primeros meses de 2007, la manada Selinda traía a este mundo a nuevos cachorros, entre ellos, a quien sería conocido por todos, como Sekekama. Este cachorro y sus 4 hermanos fueron engendrados por otras 2 famosas leyendas de Botsuana, conocidos como Romeo y Silver Eye. Nadie imaginó que de estos 5 cachorros, 2 de ellos, se convertirían en leyendas, y serían tan poderosos como sus padres. A medida que crecía, Sekekama y sus hermanos fueron perfeccionando sus habilidades, y más tarde, junto a sus padres y su manada, se trasladaron al Inyanti, Dumatao. En este lugar, el joven Sekekama y sus hermanos eran vistos desplazándose por el canal de Sabuti, iniciando así sus primeras incursiones en Sabuti Camp, al cruzar el canal para explorar nuevas tierras. Sin embargo, como es natural, debían antes dejar su manada natal, para poder tomar su propio camino. Así que pronto iniciarían su travesía, para convertirse en reyes. Tras vivir sus primeros años con su manada, Sekekama y sus hermanos pasaron de ser unos pequeños cachorros, a jóvenes machos llenos de energía, y listos para emprender su propio camino. Era momento de enfrentar una dura etapa: la vida nómada. Siendo 5, sus posibilidades de sobrevivir y conquistar un territorio era mayor. En ese momento, los 5 machos, conocidos como la coalición Selinda, avanzó hacia el sur del Inyanti, cruzaron el canal de Sabuti, y se adentraron en tierras desconocidas. Cada vez avanzaban más, hasta que llegaron a una zona de gran concentración de animales. Así que pronto conquistarían un territorio, logrando superar la vida nómada.
Según el guía Obonye, en 2011 los 5 chicos Selinda conquistaron Sabuti Mars. Además, asegura que cuando entraron, primero mataron a una hembra, que era la madre de Matsumi, y a otro joven macho. Luego expulsaron a los 2 machos residentes, entre ellos, a uno de cola corta. Este león era conocido como Sekoti I, y es el abuelo del Sekoti de la actualidad, y era uno de los padres de Matsumi. La llegada de la coalición de 5 machos agitó las cosas, y el resultado creó una división en la gran manada Sabuti. Muchas crías fueron asesinadas y las hembras se dispersaron. Era el inicio de una nueva dinastía. En esta etapa, Sekekama tenía 4 años, pronto entraría en su mejor momento. Y mostraba algunos rasgos de liderazgo. Así que pronto lo demostraría. No sin antes engendrar sus primeros descendientes, y convertirse en padre, al igual que sus hermanos. Además, debían asegurar las fronteras de su nuevo territorio, marcando los límites, patrullando y haciendo notar con sus rugidos su nueva posición de machos dominantes. Desde su llegada, uno de los chicos Selinda destacaba por su bella melena deslumbrante, por su imponente tamaño y su gran fiereza. Él era Sekekama. Los guías de Belmont lo llamaron Sesgasgama, que significa melena en Seiyei, aunque algunos también lo conocen como Sedadama. En ese tiempo, el líder de la coalición era su hermano Blackmane. Y era quien imponía las reglas. Tenía un imponente físico, y la melena más oscura entre los hermanos. Desde que tomaron el territorio, sus manadas habían crecido mucho, tuvieron sus primeros descendientes, y pronto vendrían más bocas que alimentar. Además, las hembras más jóvenes estaban en celo, y la rivalidad entre los hermanos generó una presión insoportable. Y las viejas rencillas salieron a relucir. Cada macho eligió un bando. La calma regresó pronto, pero el daño fue irreparable. En unos pocos e intensos minutos, la poderosa coalición de 5 hermanos saltó en pedazos. Sekekama y Tornou se quedaron juntos. Y sus 3 hermanos, Blackmane, White Nose y Mohawk, fueron desterrados en 2012, según el guía Obonye. Y se trasladaron más al sur, y más tarde fueron vistos en Mababe Depression, y después en Kubai. Mientras que en Sabuti Mars, empezó una nueva etapa. Luego de la división, un nuevo y violento reinado comenzaba. Ahora, Sekekama ponía las reglas. Los 2 hermanos estaban entrando en su apogeo. Eran la mayor fuerza en la zona y en los alrededores, a pesar de ser solo 2. Juntos expandieron sus tierras, y desde 2013, dominaban un vasto territorio que abarcaba el pantano de Sabuti, con Marabou Pan, Raino Blei, y Jekyll Island en el sur, que era dominado por el Mars Pride. En el norte, el área de Arbeis Pan y Pam Pan estaba bajo dominio de la manada del norte, y algunas otras áreas más. Hasta ese entonces,
tenían muchos y nuevos descendientes. Sus hijos de la manada del norte, los 5 machos Kubai, nacieron alrededor de 2012. Y los hijos que serían conocidos como los rebeldes, nacerían en 2013 en el Mars Pride. Con Sekekama al mando, las manadas se hicieron más fuertes y numerosas, en especial, el Mars Pride, que tras la muerte de la vieja líder, una joven y hábil cazadora, llamada Matsumi, asumió el liderazgo. Y ella se convertiría en la favorita de Sekekama. Cuando Sekekama y Tornous alcanzaron su plenitud, se convirtieron en 2 grandes bestias, capaces de derribar búfalos de un solo salto. Y en ocasiones, ayudaban a la manada a derribar elefantes. Con los años, el Mars Pride incrementó sus números, y Sekekama junto a Tornous centraron su atención en ellos, y abandonaron a Satau, la vieja reina del norte, y al resto de su manada. Con el Mars Pride, Sekekama mostró su lado más sangriento, al golpear a uno de sus jóvenes hijos, y causarle su posterior muerte, cuando se acercó a su favorita, Matsumi, quien en ese entonces estaba lista para aparearse. Alrededor de 2014, nació en una pequeña manada del área de Sandri, otro cachorro, hijo de estos grandes machos, que en unos años se uniría a sus otros hermanos los rebeldes. Un año después, en 2015, nació el león al que todos conocemos hoy como Sekoti. Además, en ese año, una nueva coalición se apoderó de la manada del norte. Estos leones eran conocidos como los machos Boa, conformada por 2 integrantes, aunque algunos creían que en realidad eran 3. Y pensaron que llegarían a ser una amenaza para los 2 gobernantes del pantano, pero no fue así. Cuando chocaron garras y dientes, Sekekama y su hermano defendieron su posición. El poder y la fuerza de ambos era superior. Asimismo, la llegada de estos machos ocasionó que sus 5 hijos del norte abandonaran la zona definitivamente, mientras que en el sur, un nuevo problema se avecinaba. Los 3 rebeldes, cuando crecieron, se volvieron una molestia para Sekekama y Tornous, en especial, Sekedi. Este joven macho retaba la autoridad de sus padres, quería alimentarse antes que ellos, incluso se acercaba a sus leonas. Pero los 2 veteranos siempre lo pusieron en su lugar, y controlaban a su hijo rebelde. Sekekama y Tornous mantuvieron a sus 3 hijos en la manada por mucho tiempo, pero fue una brillante estrategia, en especial, cuando se trata de afrontar la dura estación seca. Con ellos como refuerzos, la manada era imparable, y servían para derribar grandes presas, como los elefantes. Pero el momento de abandonar la manada se acercaba, y más tarde, en la segunda mitad de 2016, los 3 rebeldes se marcharon, y dejaron su manada natal, e iniciaron su propio camino. Al año siguiente, en 2017, el Mars Pride trajo a una nueva generación de cachorros, entre ellos, a la pequeña Silver Eye. El tiempo transcurrió, y los veteranos continuaron con su inquebrantable reinado. Hasta que en julio de 2018, Sekekama y Tornous tuvieron un desagradable encuentro cerca a Sabuti, con 2 jóvenes machos. En ese momento, los 2 gobernantes del pantano estaban de patrulla,
pero pronto divisaron a otro macho e iniciaron su plan de ataque, pero eso fue frustrado cuando otro macho apareció, y los dos jóvenes se abalanzaron contra los dos veteranos, mientras que Sekekama y Thorn-Nose retrocedieron en sus intenciones, y decidieron retirarse, siendo perseguidos por los dos jóvenes machos. Durante la marcha, al parecer habían logrado separar a los dos hermanos, atrapando a Thorn-Nose, con quien lucharon entre la hierba. Pero este gran rey, endurecido por las batallas, era bastante recio como para ser asesinado por esos dos jóvenes machos, que no lograron doblegar al legendario guerrero. Sin embargo, por el norte tenían otro problema, sus tres hijos rebeldes. Muchos guías pensaban que pronto sus hijos tomarían el territorio del sur, pero eso no fue así. Sekekama y su hermano continuaron al frente, luchando a pesar de todo. Incluso las manadas se han enfrentado, como ocurrió en agosto de 2019, en una batalla nocturna en los límites del territorio del Mars Pride y la manada del norte, al disputarse una presa, que ambos reclamaban. Por la mañana, Sekekama fue visto con algunas lesiones faciales. Al final, ninguna de las manadas se quedó con la presa. Tiempo después, entre 2020 y 2021, dos de sus hijos rebeldes, Blandy y Sekedi, desaparecieron, dejando a Pretty Boy como único macho al frente de la manada del norte. Durante esos años, Sekoti creció hasta convertirse en un joven macho, y al igual que sus hermanos mayores, permaneció mucho tiempo con la manada. No tenía un hermano de la misma edad para formar coalición, así que la vida en solitario sería difícil. De modo que mientras estuviese con la manada, siempre tendría la protección de sus dos poderosos padres. La presencia de Sekoti en la manada trajo algo positivo, pues era un rugido más para mantener alejados a los intrusos, y era otro gran apoyo para las hembras al momento de cazar. El que le hayan permitido quedarse por mucho tiempo parece ser una gran estrategia de los dos veteranos para mantener su largo reinado. Pero también era un riesgo. Como en el pasado con los rebeldes, Sekoti podría intentar traicionarlos. Con el tiempo, Sekoti empezó a volverse una amenaza, y Sekekama lo toleraba, siempre y cuando mantuviese su distancia. Mientras que con Thorn-Nose, Sekoti era muy cercano. Hasta que en 2020, Sekoti fue expulsado de la manada. Pero tenía un secreto. Sekoti había forjado lazos con tres hermanos menores, nacidos en 2018, los hoy conocidos como renegados. Baziba, Pretty Boy 2 y Romeo, los siguieron. Mientras sus padres siguieron con lo suyo, Sekoti fortalecía su alianza con sus tres hermanos. Y cada vez se hacía más fuerte, hasta el punto de enfrentar a su hermano mayor, Pretty Boy, en marzo de 2021. Sekoti ya no era un pequeño, ahora era capaz de causar mucho daño. Incluso, fue capaz de desafiar a su tío Thorn-Nose. En junio de 2021, ambos estuvieron cara a cara. Sekoti estaba con una hembra, y Thorn-Nose los encontró, y trató de intimidarlo, pero Sekoti no retrocedió. Luego ambos marcaron audazmente su espacio, y el viejo macho decidió marcharse. Sin embargo, meses después se volverían a encontrar, y en esa ocasión Sekoti golpeó a su tío. Hasta Sekekama intervendría para ayudarlo,
y sería herido en una de sus patas, pero logrando poner en su lugar a su desafiante hijo. Fueron meses algo tensos, y ambos veteranos seguían aferrados a sus tierras. Habían pasado muchos años desde que llegaron a este lugar, y durante ese largo periodo, en algún momento, lograron tener hasta 30 miembros con el Mars Pride, incluso algunos señalan que superaba ese número. Sekekama demostró ser un padre muy protector con sus cachorros, pero también muy violento con su manada, en especial cuando intentaban tomar su comida. A pesar de los años, y de haber envejecido, el rey colosal siguió cumpliendo con su función, hasta era visto apareándose. Y como es natural entre hermanos o compañeros de coalición, en algunas ocasiones competía con su hermano por las hembras. Pero como Sekekama, Thornose fue muy importante para el largo reinado de ambos, lo apoyó cuando su coalición se dividió, y durante muchos años ayudó a proteger el territorio y los cachorros. Como dúo, ambos lograron superar todo hasta ese momento. Pero los años no pasan en vano, hace tiempo que había pasado su apogeo, y una gran amenaza se aproximaba, y el fin de su reinado sobre el Mars Pride estaba cerca. En 2022, el año comenzó bastante difícil para estas leyendas. El 29 de enero, el guía Obonye informaba sobre el regreso de Thornose al pantano, tras estar fuera casi un mes. Sin embargo, estaba herido, tenía heridas en la columna y en la parte trasera. Después, se supo que sus viejos adversarios de 2018 habían regresado, y ellos serían los causantes de sus heridas. Los leones llamados Tsunami y Gam, conocidos como los machos Mababe, habían vuelto después de varios años, y esta vez con más experiencia, y dispuestos a quedarse. Pero lo que preocupó a la mayoría es la ausencia de Sekekama, y muchos se preguntaron, ¿qué pasó con él? Transcurrió casi un mes, sin saberse del destino de Sekekama, y muchos creyeron que estaba muerto, que tal vez murió en batalla. Sin embargo, contra todo pronóstico, el 26 de febrero de 2022, el rey colosal, Sekekama, hacía su aparición. Estaba junto a Thornose, y ambos estaban en muy malas condiciones. No tenían posibilidad alguna de seguir defendiendo su territorio en ese estado, y luego de esto no fueron vistos por algunos meses. Mientras que sus enemigos asesinaban a sus vástagos, y se apareaban con sus leonas. Hasta que en mayo, se volvió a ver a Thornose, entre Sabuti y Mababe, y se dijo que Sekekama estaba con él. En ese momento, Thornose parecía débil, pero tenía el estómago lleno, así que sobreviviría. Pero que estuviesen por esa zona, sin duda, significaba que se estaban alejando de sus tierras, y renunciando a ellas, por lo que su reinado en Sabuti Mars había terminado luego de más de una década. Tiempo después, en junio del mismo año, reaparecieron en Mababe Depression, en mejores condiciones, habían superado lo peor hasta entonces. Pero eran Sekekama y Thornose, y no cualquier novato sin experiencia, sino se trataba de dos grandes guerreros, que a pesar de tener más de 15 años en ese momento, pronto iban a luchar, para conquistar un nuevo territorio. A finales de agosto, Thornose fue visto herido, tenía una terrible lesión en la columna. Estaba claro
que otros machos intentaron matarlo, pero el viejo rey pudo resistir. Mientras que Sekekama fue visto apareándose con una leona. En ese momento, los dos veteranos habían logrado conquistar un nuevo territorio, y ahora una nueva hembra estaba bajo su dominio. Según el guía Gomolemo Oviditsge, su territorio estaba alrededor del pantano de Mababe, y habían logrado empujar a los dos machos residentes hacia el norte de Mababe. Sin embargo, las batallas no se detuvieron, y al parecer entraron nuevamente en combate. Y en octubre, Sekekama fue visto algo delgado, y tenía una gran cicatriz en la columna. El rey colosal había enfrentado una dura batalla, pero como Atornous, no pudieron doblegarlo. Y así pasaron varios meses dominando y protegiendo su territorio, y en 2023 sus avistamientos cada vez han sido menores. Luego se supo que estas leyendas se habían convertido nuevamente en padres. Un guía también señaló que los dos veteranos habían estado intentando derribar un búfalo, demostrando que aún tenían las fuerzas suficientes para intentar derribar a una de esas grandes y peligrosas bestias. También pasaron por nuevos enfrentamientos, y aún así, han gozado de buena salud durante varios meses. Más tarde, nuevos rivales llegaron a su área, y su corona nuevamente estaba en juego. Desde el último registro que se tiene de ellos, de agosto de 2023, no han vuelto a ser vistos. Sekekama y Atornous lo han dado todo, sobrevivieron, dejaron atrás su antiguo territorio, y en un nuevo lugar, vencieron, y reinaron nuevamente. Hicieron y lograron lo que ningún otro león ha hecho a esa edad, y en una zona de mayor competencia. Han demostrado fortaleza en situaciones adversas, y contra todo pronóstico, hicieron saber por qué reinaron muchos años en Sabuti. Tuvieron una gran vida, y han dejado un gran legado, aunque algunos de sus hijos han pasado por dificultades, han sabido sobreponerse, ahora les toca a ellos guiar, y continuar guiando, a las nuevas generaciones. Lo mejor para Sekekama y Atornous ha quedado en el pasado. Por siempre, Sekekama, el rey colosal.